El dibujo técnico representa el lenguaje gráfico por medio del cual se obtiene una forma de comunicación cada vez más efectiva en la representación de un producto, así como en la disciplina valiosa en el estudio y el mejoramiento o creación de nuevos productos. El dibujo técnico puede considerarse como aquel documento que contiene gráficamente las formas, dimensiones, tolerancias, acabados, tratamientos y materiales de lo que se está representando. Por ello, el contenido de esta norma trata de aplicarse a todo tipo de dibujo técnico, mecánico, electrónico, arquitectónico, de ingeniería civil, etc. A continuación hablaré sobre la norma establecida en el título del video, la NOM Z3. Dicha norma nos indica en primer lugar cómo se designan y nombran las vistas en un dibujo, luego los métodos de proyección de estas para su disposición y por último la selección que se debe de hacer acorde a ciertas particularidades que llegan a tener las piezas a dibujar. Esta norma establece las vistas o proyecciones ortográficas para la representación de un objeto observado con respecto a una dirección y un sentido que deben aplicarse en los dibujos y documentos afines de acuerdo con los métodos de proyección ortográfica reconocidos. Comenzando con el nombre y designación de las vistas, se designan considerando tres direcciones perpendiculares entre sí y tomando los dos sentidos. Las vistas se denominan de la siguiente manera. Vista frontal o principal es la indicada en el sentido de la flecha A. Vista superior es la indicada en sentido de la flecha B. Lateral izquierda es la indicada en sentido de la flecha C. Lateral derecha es la indicada en el sentido de la flecha D. Vista inferior es la indicada en sentido de la flecha E. Vista posterior es la indicada con el sentido de la flecha F. Todas las vistas forman con ellas, entre ellas, ángulos de 90 grados o múltiplos de 90 grados. La disposición de las vistas establecen el método de proyección del primer diedro y el método de proyección del tercer diedro. Método de proyección del primer diedro establece la posición de todas las vistas con respecto a la vista frontal o principal A, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Vista superior B se coloca bajo la vista frontal A. La vista lateral izquierda C se coloca a la derecha de la vista frontal A. La vista lateral derecha D se coloca a la izquierda de la vista frontal A. La vista inferior E se coloca arriba de la vista frontal A. La vista posterior F se coloca indistintamente a la izquierda o derecha de la vista frontal A, según convenga al usuario. Método de proyección del tercer diedro. Establece la disposición de todas las vistas con respecto a la vista frontal o principal A, como se muestra en las figuras de la pantalla. La vista superior B se coloca arriba de la vista frontal A. La vista lateral izquierda C se coloca a la izquierda de la vista frontal A. La vista lateral derecha D se coloca a la derecha de la vista frontal A. La vista inferior E se coloca abajo de la vista frontal A. La vista posterior F se coloca indistintamente a la izquierda o derecha de la vista frontal A, según convenga. En los casos en que es ventajoso colocar las vistas sin seguir estrictamente lo establecido por los métodos de proyección del primer y tercer diedro, se puede usar las flechas de referencia que permiten poner las vistas con una exposición libre, como se puede observar en esta figura. Excepto la vista frontal o principal, cada vista se debe identificar con una letra mayúscula, la cual se debe repetir cerca de la flecha que indica la dirección de observación para la vista en cuestión. Las vistas designadas pueden colocarse indistintamente respecto a la vista principal. Las letras mayúsculas que identifican las vistas de referencia deben colocarse abajo o arriba de ellas. En todo el dibujo las referencias deben colocarse de la misma forma sin necesidad de ninguna u otra indicación, y en la posición de la lectura normal. Los símbolos que distinguen a cada método de proyección están dados por la figura que se muestra para el primer diedro y esta otra para el tercer diedro. Cualquiera de los métodos de proyección que se use debe estar indicado por medio de su símbolo correspondiente que debe colocarse en un espacio especial, para este fin en el marco para el título del dibujo. A continuación vemos un ejemplo. No se requiere símbolo distinto para la distribución de vistas que emplean flechas de referencia. Pasando a la selección de las vistas, estas siempre deben ser de modo que lo representado quede definido sin ambigüedades, con el mínimo número de vistas necesario para delinearlo, evitando los bosquejos ocultos y la repetición innecesaria de detalles.
Debe emplearse como vista principal o frontal, aquella con la mayor información posible sobre lo que se está representando. La vista frontal debe mostrar lo representado en su posición normal de funcionamiento preferente, y lo representado no tiene una posición definida. La vista frontal debe mostrarlo en la posición principal de la manufactura o montaje preferente. Entonces, quizás se represente alguna de las siguientes situaciones en las piezas que se estén por dibujar. Direcciones de observación no ortogonales. Si una dirección de observación es diferente a las establecidas, es decir, no es ortogonal o otras vistas, y es necesario o si la vista no puede colocarse en la posición correcta, empleando los métodos de proyección, deben utilizarse las flechas de referencia que se citaron anteriormente. Simetría. Cuando se trata de objetos simétricos, para ahorrar espacio, las vistas pueden dibujarse como una fracción de la vista completa, siempre que no afecte la compresión del dibujo, como se está indicando en este momento en las presentes imágenes. La línea de simetría se identifica por dos líneas delgadas paralelas y cortas colocadas perpendicularmente en los extremos de dichas líneas de simetría. Longitudes de gran magnitud. Para un objeto largo no es permitido mostrar solo aquellas porciones que son suficientes para su definición. Observe las siguientes imágenes. Repetición de objetos. Cuando en las vistas existen repetición de un elemento, se permite simplificar el dibujo y, como se muestra en las figuras, se presenta como a continuación. Elementos pequeños. En los casos en que una vista la escala es tan pequeña que cierto elemento no puede mostrarse o dársele dimensión, pero es necesario hacerlo, en este momento se puede representar como vista parcial, indicándose con una letra de referencia y un círculo como el que vemos en esta imagen. La vista parcial del elemento se debe dibujar en una escala mayor, acompañado por la letra de referencia y la escala elegida. De manera general, a lo largo de este video se abordó de una manera detallada y sobre todo gráfica el contenido de la NOM Z3, haciendo énfasis en que esta norma forma parte de las obligatorias para el dibujo técnico y gracias a ella se puede lograr una representación gráfica de gran ayuda para el conocimiento visual, contribuyendo a comunicar ideas, logrando que este lenguaje sea objetivo tanto para el fabricante como para el consumidor. Sin más que decir, esperamos que este contenido sea de gran ayuda para tener una idea general de las especificaciones más importantes que esta norma establece. De la misma manera, recomendamos leer el documento oficial donde se expide esta en caso de necesitar mayor información. De antemano, gracias por ver este video.